¿Cómo están, estudiantes de historia? Fíjense, nosotros terminamos el segundo corte, ¿verdad? Vamos a empezar el tercer corte. Puse ya hace varios días en el aula de Saya una actividad no evaluada en el renglón de tarea, en donde necesito que ustedes me envíen una información. ¿De qué trata el tercer corte? El tercer corte vamos a hablar del barroco, ¿verdad? Que es una manifestación artística ya entrado el siglo XVII, de principios del siglo XVIII, ¿verdad? En donde se profundiza, por decirlo así, el lenguaje clásico, pero que también el lenguaje clásico va a tener un propio vocabulario, un lenguaje y va a perseguir un fin vinculado más a que la Iglesia Católica retome el poder que tenía. Entonces el barroco es, por denominarlo de alguna manera, es un movimiento artístico, es un estilo en extremo interesante, ¿verdad? Entonces tiene que ver con esas columnas salomónicas que ustedes ven en los templos, con esas edificaciones con fachadas más laboriosas, más trabajadas, como si fuera un pastillaje de torta, parece mentira, en donde va a haber volutas, fachadas curvas, las iglesias no van a ser rectangulares, sino de plantas ovaladas o circulares, que entonces donde comienza la fachada principal y dónde termina y dónde comienza la fachada lateral. Pero todo ese movimiento tiene que ver mucho con la necesidad de esa iglesia católica dividida, que perdió fieles, perdió poder económico, poder político y quiere nuevamente, después de la reforma, llamar a sus fieles para que la iglesia se vuelva a convertir en un poder y en una institución muy fuerte. Y ese barroco llega a América de muchas maneras, y entonces ustedes van a hablar del barroco en América, para lo cual a cada grupo se le va a asignar un país y van a hablar de esas manifestaciones barrocas. Hay exquisitas expresiones barrocas en México, en Perú, en el Brasil, en Nicaragua, e incluso Panamá, en El Salvador. Y no es que no haya una expresión barroca en el caso venezolano, pero como era tan solo una capitanía que pertenecía al virreinato de Nueva Granada, que estaba en Colombia, no había como muchos recursos, no había mucho dinero, por llamarlo de una manera, aunque la gente venía mucho a la Capitanía General de Venezuela buscando el dorado. Entonces ese barroco no va a estar al exterior de las edificaciones de aquella época, como pueden ser las iglesias, sino al interior, en los altares, en los retablos. En tal sentido, en el capítulo, perdón, en el tercer corte, nos vamos a dedicar en una primera parte a estudiar el barroco en América Latina, que es un barroco propio, una expresión muy interesante, porque vamos a ver quién construye en América Latina. Las comunidades indígenas, las comunidades aborígenas son la mano de obra, bajo la tutela o la dirección de los curas de las comunidades religiosas o de los españoles. Entonces vamos a ver un angelito cristiano, la Virgen, San José y una deidad, un dios azteca, maya, inca allí, ¿verdad? Entonces, esa va a ser nuestra primera actividad. Pero nuestra segunda actividad, que es muy interesante, tiene que ver con que el estudiante reflexione, analice eh, eh, esas expresiones, ¿verdad?, en el contexto venezolano. ¿Qué tiene que ver esa historia que se vio? ¿Qué tiene que ver la arquitectura romana, griega, el Renacimiento, el lenguaje clásico, el manierismo, el barroco? ¿Qué tiene que ver la fundación de ciudades, las leyes de Indias, Vitruvio?
Todo eso en el contexto latinoamericano y específicamente en el contexto venezolano. Tiene que ver muchísimo. Nuestras ciudades están fundadas y organizadas a la luz de lo que estipulaban las leyes el Tratado de Vitruvio, que es retomado en las leyes de India y es como el documento que traen los conquistadores para fundar las ciudades. Entonces hay una clase que habla de eso, vamos a tener una explicación, hay un video, una clase grabada y unas lecturas para poder hacer esa segunda actividad del segundo corte, que tiene una ponderación de 20% y que va a ser un trabajo individual, yo requiero que ustedes me envíen una información que pedí, que es en qué lugar usted vive y de qué extensión pertenece. Mucha gente, por ejemplo, es de la extensión de Mérida, pero no vive en Mérida o viaja y vive en Mucuchíes o vive en Tabay, por ejemplo, o vive en Lagunillas. Entonces, esa información es importante, ¿ok? La gente, por ejemplo, tengo un grupo de estudiantes de Barcelona, entonces es muy interesante porque lo que puedo estudiar en Barcelona puede ser bien importante, lo que puedo estudiar en Cumaná, si vivo en Cumaná, o una estudiante de Puerto Ordaz que vive en Upata, que es un centro poblado de edad antigua. Entonces, fíjense, el semestre pasado estaban los estudiantes. Por ejemplo, este estudiante vivía en Tocuyito, ¿verdad? Él vive en Tocuyito, Valencia, entonces se le asignó estudiar qué centro poblado, Tocuyito. Él va a ver cuándo se fundó el centro poblado, quién lo fundó, si había una comunidad indígena allí, si ese era un pueblo de blanco, un pueblo de indios, o era una posta, o era una villa, como el caso de San Cristóbal, y entonces se le asignó estudiar la iglesia de San Pablo Ermitaño, allí en Tocuyito, estado Carabobo. Y así se fue haciendo con todos los estudiantes, pero dieron la información. Yo necesito esa información a la brevedad posible porque si no tengo la información, sencillamente me guío por la extensión. Ah, usted es de la extensión de Mérida. Entonces, bueno, a usted le toca que estudiar Santo Domingo, a usted Mucuchíe, a usted Tabay, a usted Mocutuy, a usted Jají, a usted La Zulita y así sucesivamente. Profe, que vivo lejos, que vivo cerca, yo le pregunté a usted hace bastante y usted no me contestó, me toca que asignarte. ¿Ok? Fíjese, este otro muchacho de Valencia, ¿verdad? Él entonces se le asignó San Diego, que es una parroquia de Valencia, que iba a estudiar la iglesia de San Diego. En este caso, San Cristóbal era la extensión de San Cristóbal, vivía en San Cristóbal, pero hay unas iglesias muy interesantes. Él iba a hablar de San Cristóbal, que se llama la Villa de San Cristóbal. No se fundó como una ciudad de blancos, ni como una ciudad de indios, un pueblo de indios, sino como una villa, la Villa de San Cristóbal. Que eso tiene una explicación y él analizó esta iglesia. Por ejemplo, otro muchacho que vivía en Naguanagua iba a estudiar la evolución histórica de Naguanagua, cómo se fundó, si había un damero fundacional, ¿verdad? O una cuadrícula, de qué tamaño era la plaza, si cumplía con las leyes de India. Y en ese caso a él se le asignó el templo parroquial Nuestra Señora de Begoña de Naguanagua. Y así, como verán ustedes, por ejemplo, este muchacho de Trujillo se le asignó Mendoza del Valle del Monboy y la iglesia de Mendoza del Valle del Monboy. Entonces, ustedes pueden analizar, vamos aquí, por ejemplo, en esta iglesia la proporción tiene tres niveles, la armonía, el tamaño, la geometría, las pilastras, las cornisas, las volutas, las metopas. Y de verdad, fíjense que esta es una iglesia con más influencia barroca, esta es una iglesia más austera, con más influencia renacentista, y cómo ellas van variando, ¿verdad? Y usted puede aplicarle a ella la proporción áurea, cómo ella geométricamente está organizada y distribuida. O por ejemplo, esta que está acá, ¿verdad? Que es
la Catedral de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro es una iglesia preciosa, la Catedral de Valencia, con un lenguaje totalmente neoclásico. Abrí el tiempo, ¿verdad? Amplié el lapso para esa información. La requiero porque, bueno, si no, pues me toca que eh, colocarle, asignar. Fíjense que acá, por ejemplo, en Huigüe, es un pueblo muy interesante del estado Carabobo, que fundado como un pueblo de indios que tiene un damero y tiene una iglesia interesantísima de Nuestra Señora del Rosario, que es la que él va a analizar las plantas, y como cuántas naves tiene, si tiene arcos de medio punto, arcos de ojiva, de qué estilo son los órdenes dórico, jónico, corintio o yo qué sé, las proporciones, la cúpula, la línea interna. Entonces es una manera de aplicar todo lo que se ha visto en historia y verlo reflejado en nuestra historia, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en nuestro mundo accesible. Y hacer esa historia más aprensible, más cercana y que sea un instrumento de estudio y un instrumento de diseño y de trabajo, ¿verdad? Que todos los conocimientos de historia me sirvan para el quehacer laboral. Bueno, buenas tardes, que estén muy bien. Por favor, cumplir. Nos vamos a ver la semana que viene, que va a comenzar de lleno el tercer corte para explicar las próximas actividades 5 y 6. Buenas tardes, saludos. Me gustaría que participaran el mayor número de estudiantes y que hubiera muchas preguntas, pues. Buenas tardes, que estén muy bien. ¿Sí grabé yo? Ahora no sé. Vamos a ver si grabé o no grabé. Ahora tengo dudas si grabé y no grabé porque cuando me pasa eso, pierdo como el tiempo. Voy a ver si grabé.